El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa súper interesante, muy misterioso, pero además muy actual. Básicamente estamos en tratando de investigar más para llevarles, porque es demasiada información lo que está saliendo con respecto a este tema, acerca de ciertas pruebas extraterrestres, ciertas cosas que están sucediendo. Ya de repente está viendo como científicos como Avi Loeb que están hablando de este tema, y obviamente para hablar de estos temas pues tenemos al súper experto, amigo aquí de Wicca Radio México, Leobardo Peña, para que hable con nosotros. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? Muchas gracias por esta nueva invitación para hablar de estos temas que realmente, como bien dices, están causando pues mucho de qué hablar en la comunidad que le gustan estos temas del misterio, de los enigmas, del contexto extraterrestre, toda la actividad que se está manifestando, y ya estaremos hablando de por qué están sucediendo estas cosas. Está muy interesante todo esto, Leo, porque siempre se hablaba de estas cuestiones extraterrestres nada más como ciertos avistamientos, como ciertos testigos, ciertos testimonios, algunas pruebas no siempre contundentes, a lo mejor siempre polemizadas, y sin embargo ya empezamos a tener como participación desde el punto de vista científico. Bueno, te digo, Leo, es esta parte de que ya hay posturas científicas. Ya no es cualquier persona, ya no es cualquier testimonio, ya estamos hablando de voces reconocidas, voces que tienen una presencia importante dentro de la comunidad científica, que están hablando de estas posibilidades. De hecho, se habla en específico de esta teoría del bosque oscuro, ¿sí? Esta parte de la posibilidad de que haya vida inteligente extraterrestre y que esté haciendo contacto con nosotros. Pero aquí lo importante y lo que me gustaría platicar contigo, Leo, es que llevamos una secuencia de ciertas propuestas, ciertos avistamientos, ciertas conjeturas acerca de que se están acercando, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de esto? Es complejo el tema, Mauricio, es complejo sobre todo porque tiene demasiadas aristas y tiene demasiado esta parte de lo que se llama ostracismo de la propia ciencia, ¿no? Hay personas que son totalmente abiertas, como has mencionado, como el astrofísico Avi Loeb, pero también ha surgido, pues obviamente, y es normal y es adecuado que surge el cuestionamiento de cómo se genera esta parte de este estudio, esta parte de intuición o del supuesto, ¿no? Generar una versión de que puedan ser naves que sean de origen no humano, que estén llegando de alguna parte interestelar, que estén entrando precisamente a nuestro sistema solar. Pero esto ya no es nuevo, ¿no? Realmente sabemos a través de la historia que hay todo un historial, valga esta expresión, de contacto extraterrestre, que obviamente para la ciencia esto no genera ninguna veracidad, porque precisamente hablar todavía de que inteligencias pueden estar llegando a nuestro sistema, pues todavía la ciencia se queda en cómo estarían llegando,
porque todavía nos quedamos en esta parte de que el ser humano no puede alcanzar la velocidad y la propulsión para crear viajes interestelares. O sea, si realmente todavía las sondas Voyager 1 y la Voyager 2 desde los años 70 apenas están saliendo de nuestro sistema solar, ya están precisamente alcanzando ese espacio interestelar, la forma inversa pues crea incredulidad precisamente en la comunidad científica. Ahora bien, también ha surgido precisamente esa parte de contradecir las investigaciones de Avi Loeb, porque se habla de que es muy aventurado adjudicar que todo lo que tiene un movimiento extraño, errático, como estos proyectiles que son los asteroides por su tamaño, pues sean considerados como naves extraterrestres. Pero obviamente Avi Loeb, como bien has mencionado, tiene las suficientes credenciales para poder asegurar esto. Tenemos en cuenta que mucho de lo que se viene manejando dentro de la astrofísica, sobre todo como institutos de ese estudio del espacio, tenemos a la NASA. La NASA no solamente es un organismo independiente que ayuda precisamente a estudiar el espacio, ¿no?, sino también está involucrado con la parte gubernamental y sobre todo con la parte militar. No olvidemos esa característica. Entonces hay muchos sesgos que me atrevería a compartir, y sé que esto causa demasiada polémica, pero cuando hablamos de términos militares siempre queda o nos tachan de conspiranoicos, ¿no? Ese término que siempre está estigmatizando a la investigación, pero no se trata de eso, se trata de ver las dos caras de la moneda, o sea, cuestionar por qué sí y por qué no. Y obviamente la parte militar es muy importante mencionarla porque es la parte de un segundo gobierno, sobre todo en la parte de los Estados Unidos, si es que estamos hablando de la NASA, ¿no?, como primer instituto a nivel internacional que colabora con otros países, que precisamente se ha creado la Estación Internacional Espacial, que ha sido testigo, hay bastantes videos que los propios astronautas han sido testigos de acercamientos de esferas, de naves. Los propios soviéticos han sido, pues desde los años 60, ¿no?, desde los años 50, han sido testigos de los avistamientos de naves precisamente kilométricas. Y con esto también quiero hacer mención, todo esto es parte de un ocultamiento de información. Pero ¿por qué hablar de ocultamiento de información? Cuando hablamos de este tipo de asteroides, que Oumuamua, para hablar ya dentro del tema, que es uno de los primeros asteroides que se registró en el año de 2017 y que precisamente generó toda esta polémica al decir Avi Loeb que era posiblemente una sonda extraterrestre que provenía de ese espacio interestelar, te pongo un dato muy interesante. Se ha creado el llamado Proyecto Lyra, que tiene que ver con una comitiva incluso tripulada, que también se ha pensado que sea tripulada, no solamente una sonda teledirigida, para alcanzar Oumuamua. ¿Por qué invertir tanto dinero si ellos saben perfectamente que es un asteroide que ya pasó hace algunos años por nuestro sistema solar, que algún día podrá regresar? ¿Por qué invertir tanto dinero? ¿Por qué? Porque interviene también el tratar de recuperar tecnología, porque incluso se ha especulado de que no sea una nave solamente tripulada. Puede ser que esté tripulada o que no esté tripulada, o que sí sea precisamente un asteroide, sobre todo por la trayectoria errática, por las pausas que ha hecho, cómo ha ingresado al espacio. Y no es el primer Oumuamua, sino que ya vienen dos, ¿no? Está el Borisov y ahora el Atlas, ¿no?, que precisamente se han caracterizado por esa anomalía. Entonces, me parece que lo que se intenta, y podría aventurarme a expresar, que lo que quieren estos gobiernos es, y se interesan, es por recuperar tecnología. Quien dice que a lo mejor es una sonda basura espacial de alguna civilización que esté deambulando en nuestro sistema,
y ellos quieran recuperar tecnología. Esa es una posibilidad. Que sea tripulada, como precisamente ha hecho Avi Loeb esta aseveración, o su equipo, de que incluso pueda ser una sonda que esté aparentemente entrando sigilosamente. Eso ya va a empezar a generar muchas discusiones, muchas versiones y también mucha intoxicación de información, Mauricio. O sea, realmente hay que analizar punto por punto hasta dónde realmente es un aspecto real y dónde podemos caer en la especulación. Claro, y una de las cosas que es muy importante hablar, Leo, es que hay, como tú dices, hay estas posibilidades de que puede ser un asteroide, puede ser un meteorito, puede ser una nave, puede ser una sonda, pero los científicos no se están yendo a decirlo como una mera especulación, sino hay ciertas bases científicas que de alguna manera apoyan esta teoría de Avi Loeb, de una gran cantidad, ¿no? Estamos poniendo como punta a Avi Loeb, pero hay una gran cantidad de científicos que apoyan esta teoría de que puede ser esta parte, porque son ciertos objetos que se están acercando, que están manejando una trayectoria no común, muy fuera, una trayectoria, como tú dices, errática, pero podríamos pensar también en inteligente, porque hace ciertos cambios de dirección, porque se frena, avanza, en fin, cuestiones que no es común, no es normal que hagan estos objetos inertes como serían los asteroides. Aquí una de las cosas que es interesante es que todo esto, Leo, está apareciendo. Todas estas teorías, como tú dices, ya llevan varios años, pero al mismo tiempo están apareciendo otras pruebas que también nos hacen dudar, que tienen cierta veracidad, como esta esfera de Bruga que ha presentado en diferentes momentos Jaime Maussan, que de alguna manera nos hace pensar, ¿sí? Obviamente hay muchos fantoches que se han colgado para presentar supuestas también, pero eso nada más es desacreditar esto. Necesitamos concentrarnos en las realidades y necesitamos descartar a estos fantoches. Aquí lo que es importante, Leo, es que hay muchas pruebas, ¿sí? Me acuerdo hace algún tiempo se había presentado el caso de una persona, ahorita se me fue el nombre, que tenía una pulsera extraterrestre, ¿sí? Tú te acordarás el caso, lo presentó Jaime Maussan. Jonathan Reed. Jonathan Reed presenta esto, que el caso de Jonathan Reed es interesante porque él encuentra un extraterrestre, lo congela, pero llegan como hombres de negro, por decirlo de alguna manera, se lo quita, pero él omite entregar esta pulsera y ciertas grabaciones. Cuando lo presenta todo eso, de repente Jonathan Reed desaparece, ¿sí? Entonces nos quedan las dudas acerca de ciertas pruebas contundentes, Leo, ¿sí? Como viene siendo precisamente esta pulsera de Jonathan Reed, como esta esfera de Bruga, como estas, y tienen una correlación. Entonces se está generando una efervescencia, una idea, y de repente la gente empieza a conjeturar acerca de estos temas, pero pues tú eres un investigador muy serio y que, bueno, estás ahorita precisamente en esta parte de recopilar datos, pero ¿qué es lo que podemos esperar, Leo, de esto? Yo sé que hay también una posibilidad de que todo esto sea meras invenciones, pero hay un gran margen, Leo, de que esto sea una situación que nos esté preparando para realmente tener un contacto masivo con civilizaciones extraterrestres. Nuevamente, Mauricio, son demasiadas aristas, sobre todo, como bien dices, el análisis de Oumuamua o estos tres objetos causan precisamente una estigmatización precisamente a la investigación por parte de las autoridades,
de la academia, de todos los institutos de investigación, que si bien es importante dudar y poner los pies sobre la tierra, generan demasiadas implicaciones de interés, como menciono. ¿Por qué solamente decir que esto no es cierto porque no es cierto? ¿Por qué desacreditar a una persona que tiene credenciales y solamente ciertas instituciones o ciertos argumentos tienen la verdad? Creo que hay que poner en la balanza ambas y es lo que hago, Mauricio, sobre todo en la investigación. Y aquí viene esta segunda parte que mencionas. Tal parece que los dos enemigos que existen dentro de la investigación, ya no de un fenómeno, sino de una realidad que existe, que nos ha acompañado desde hace miles de años, que tenemos evidencia, lo he repetido en diferentes entrevistas. Tenemos evidencias en textos sagrados de la historia, tenemos evidencia en pinturas rupestres, petrograbados, el propio testimonio, ¿no?, de una era de contacto extraterrestre, pero los grandes enemigos precisamente es la academia, o sea, los institutos científicos, pero sobre todo estoy hablando de quién los lidera, quiénes los gobierna, porque no estoy dudando absolutamente del proceso, de lo que es el método científico, para nada, creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Y otra es la investigación, los pseudo investigadores, que a veces nos echan dentro del mismo saco, pero bien lo has mencionado, o sea, cuando surge algo real, empieza a surgir gente que se aprovecha del momento y en vez de ayudar al fenómeno, lo perjudica, porque bien lo has dicho, no le dan la seriedad. Y esto amerita todo un estudio y una seriedad. Esto no es un espectáculo. Esto que has mencionado también importante y lo hemos compartido en diferentes entrevistas, el proceso de un contacto real que se ha manifestado a través de la historia tiene todo un contexto. El acercamiento tiene un porqué y un para qué. Hablar precisamente de asteroides de este tipo, como Oumuamua, Borisov o Atlas, también ha abierto la puerta para poner en entredicho una versión que tienen también los gobiernos ocultos, que es la idea de siempre, tanto en películas como tú sabes, lo hemos platicado también en películas, la inducción psicológica a la sociedad de que nos vienen a invadir, ¿no? Personajes que dicen, bueno, se tiene otra esfera, hacen secuestros, etcétera, es generar ruido y no tomar seriedad ante una preparación que tiene mucho que ver con la conciencia. Y esta conciencia es la preparación para el gran encuentro, el gran encuentro. O sea, estos seres, sabes que también he vivido estas experiencias de contacto extraterrestre y yo discrepo mucho de lo que se habla en internet, pero sí hemos hecho un análisis riguroso y de autocrítica también al proceso del contactismo, pero las señales son inequívocas. Alguna vez compartimos, hablando de este esquema primario de lo que estamos hablando, de estos pues objetos que son kilométricos, o sea, Oumuamua 400 metros, Atlas son 20 kilómetros. Recordarás que hablamos acerca de las anomalías electromagnéticas en algún momento, en el año 2020. Bueno, pues yo hice toda una investigación cuando también por internet solamente hablaban 15 minutos y hablaban una serie de especulaciones que son muy respetables, pero yo me esperé, o sea, la investigación tiene que tomar datos y madurar esos datos para no hablar solamente por hablar. Entonces esperé un tiempo para ese efecto de las anomalías electromagnéticas y encontré varios datos que son muy sorprendentes, sobre todo porque esas anomalías eran causadas por un objeto, un OVNI, objeto volador no identificado, hoy conocido como WAP, con las mismas intenciones de describir un fenómeno anómalo no identificado, que tenían, pues abarcaban precisamente pues cientos de kilómetros, ¿no? Porque abarcaban varios estados de la República, empezando por el epicentro
de León, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí, y esa anomalía parecía ser una proyección, no lo sé, pero pareciera ser una proyección de algo que se estaba acercando a la Tierra y que también estuve documentando a través de los portales del clima espacial, ¿no? Sobre todo estos videos que mostraban nuestras órbitas planetarias y cómo el viento solar, que se esperaban vientos solares que podían perjudicar a la Tierra, pues un objeto que viene en punto contrario a esos vientos solares, emite una radiación que protege a la Tierra precisamente de esas tormentas magnéticas que podían prácticamente hasta rostizar o dañar las telecomunicaciones del planeta. Entonces esto no lo estoy recibiendo por una canalización, porque me lo dijo un extraterrestre, porque me lo dijo un ángel, porque simplemente lo recibí. No, estamos hablando de datos duros, de datos registrados por los propios aparatos de la NASA, de esto que menciono, que se dedican a estudiar el clima espacial, y es una situación totalmente anómala. Y ese objeto que fue registrado, pues tenía cientos de kilómetros, es decir, era aproximadamente entre 4 y 5 veces más grande que la Tierra. En los años 90 se transmitió en vivo por un error de la televisora, en la televisora de Chile. Estaban haciendo una transmisión en vivo con el satélite GOES 8 y había pues un objeto orbitando a lo largo de 3 años en lo que era el territorio de Brasil y después en el territorio de Chile, una nave que se detectó, o un objeto, para no llamarle nave, pero un objeto anómalo de 400 kilómetros. Fue detectado por el GEO 800, ¿no? Y esto fue pues analizado incluso por el propio ejército y los propios organismos que se fueron creando entre la comunidad civil para estudiar los fenómenos anómalos no identificados junto con la parte militar. Esto ya se registró y ya se dio por un hecho de que fue un objeto de 400 kilómetros. Lo mismo sucedió en el 2022 en el Océano Pacífico. Había un objeto de más de 600 kilómetros que fue detectado en el Pacífico y también lo tengo registrado en las conferencias, en algunas cápsulas, en algunos documentales. Entonces vamos teniendo referencia ante que ellos no es que estén llegando, ellos ya están aquí y siempre ha surgido una preparación y un momento. Para eso ha sido todo el proceso del contactismo. También algo que pongo ahí, Mauricio, y no lo hemos compartido en ninguna entrevista, he hecho un análisis por qué América se dio la mayor efervescencia de contacto extraterrestre. Desde la época de John Adamski, de Kenneth Arnold, de Sixto Paz Wells, de Enrique Castillo Rincón, hasta llegar incluso a las mejores evidencias del contacto extraterrestre en Suiza con Edward Billy Meyer, por ejemplo. Estamos hablando de los años 60. Cuando se detonó el caso de Billy Meyer fue en los años 70. Fue presentado el caso en los años 80 por Jaime Maussan. Pero todo eso es una evidencia concreta, real. Pero viene la otra contraparte, que es la que perjudica, que he mencionado. Y has mencionado también el caso de Jonathan Reed. Lo mismo que sucede con los pseudo contactados de ahora, ¿no? Que aparece otra esfera y que el brazalete nunca se comprobó que fuera real, porque era un brazalete. Ese es un efecto que también que es parte de una autocrítica, incluso dentro de las experiencias que tenemos los testigos de contacto. Hasta dónde se crea y se transmite un mensaje real y hasta dónde se está forzando precisamente el protagonismo. Y eso es lo que daña mucho al fenómeno, Mauricio. O sea, eso daña tremendamente y ayuda. Ya ni siquiera se necesitan los hombres de negro, ¿no? De la época de los 50, de los 60. Ya no se necesitan estas cosas.
ya nos están intoxicando tanto que hasta el propio ser humano o los propios investigadores son los que sabotean el propio fenómeno. Claro. Claro, aquí hay una cosa importante, porque de hecho hasta nosotros tenemos la experiencia particular, Leo, de haber hablado con militares mexicanos que nos hablaron, nos dijeron, llegaron la gente de Estados Unidos y nos quitaron pruebas que teníamos contundentes de seres extraterrestres. Ahora bien, aquí una de las cosas que está sucediendo, Leo, y les vuelvo a repetir, amigos, este programa quiero que sea como un preámbulo porque queremos ser como puntuales y más adelante hacer como programas especiales para hablar de cada tema, pero son muchas cosas, como dices, Leo, son muchas cosas y traen muchas aristas. Tenemos estos registros de estas marcas geomagnéticas que aparecieron, está esta parte del Oumuamua, del Atlas, está esta parte de las esferas, o sea, está habiendo una efervescencia, pero aquí lo importante es que culturalmente ya estamos influenciados, ya tenemos una predisposición y y lo hemos platicado en algunos programas, Leo, esta preparación psicológica. Ya tenemos series como precisamente el problema de los tres cuerpos, tenemos series que ya nos están hablando de este contactismo, de esta probabilidad, ya no desde la parte ciencia ficción como Alien, sino de esta posibilidad, lo que le llaman la ciencia ficción dura, o sea, con datos claros y concisos de lo que realmente sí puede pasar, ¿no? Y hay algo muy importante, que también otro de estos rubros que se nos pasó ahorita, también dar esa aclaración, porque mencionaba de lo que está apareciendo, de que hay otra esfera y hacen todo un circo de todo esto y que daña precisamente este contexto de análisis, de reflexión, porque también existen otras personas que le pegan mucho, muy duro pues digo, es muy excesivo el daño a la investigación que está haciendo Jaime Maussan. Entiendo que la gente esté enojada, que porque es un comunicador de televisión, pero creo que todo merece un momento y un respeto. O sea, siempre hay un respeto. Lo mismo le pasó con las momias de Nazca, ¿no? Por ejemplo. Y es algo que también a mí me ha tocado vivir y no tengo ninguna duda de que esa es una investigación real. Conozco a los científicos, conozco a los investigadores, he platicado con ellos, he tenido la oportunidad de estar en contacto con los cuerpos. Entonces, todo como menciono ante las personas que nos están viendo y ante todo generar una responsabilidad, porque también tener eh, voz ante los micrófonos es una gran responsabilidad. Creo que estamos viviendo un momento de quiebre, un momento de cambio y un momento de oportunidad. Esto de la esfera de Buga todavía está en un proceso y como te he mencionado, desde mi perspectiva como investigador, hay que esperar, hay que esperar. Pero sí hay cuestiones o datos que me hacen reflexionar que esto me parece que hay algo de realidad, hay algo muy real ante lo que es la esfera de Buga. ¿Por qué? Porque históricamente existen la presencia, o sea, siempre ha existido la presencia de lo que son estas esferas que nosotros dentro del contactismo les llamamos caneplas, que al final hoy estamos corroborando que son una suerte de drones extraterrestres. ¿Para qué? Para poder vigilar nuestras actividades de una forma sigilosa. Pero esto no quiere decir que sea sigilosa porque nos quieran invadir, como se argumenta, nuevamente regresando a la parte de Oumuamua, ¿no? Esas especulaciones son muy aventuradas, porque siempre he dicho, ¿para qué esperar tantos milenios para destruir una civilización si ya lo hubieran hecho desde hace muchos años? Creo que tenemos que observar el fenómeno con otros ojos. Así como ha habido una preparación con los testigos de contacto, las caneplas desde la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando se bautizaron con el término de los Foo Fighters, ¿no? Estas bolas de fuego que eran avistadas por los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas experiencias de este tipo de objetos.
A mí me ha tocado vivirlas, Mauricio, algo extraordinario, sobre todo en San Juan del Río, con unas amistades que tenemos allá. Hemos acampado y las hemos visto aparecer de colores, pero obviamente eso no es lo interesante es el trasfondo y el contexto, como has mencionado, ¿no? Lo que nos invita a esta reflexión y a este programa es la preparación. Entonces, creo que toda la información que se va acumulando nos está preparando para una cercanía. Es decir, independientemente a quién estas civilizaciones le pongan en sus manos una esfera, una tecnología, una evidencia, insisto, es muy característico y yo insisto, las coincidencias sí existen porque van hacia un fin, es decir, hay un cruce de eventos para, para algo, para provocar algo. Las momias de Nazca, ¿no? Que también desde hace algunos años se empezaron a investigar y que han sido muy atacadas, es una evidencia de una investigación que nos va a arrojar cambiar la historia. Sabes que también he estudiado parte de todo esto que tiene que ver con civilizaciones perdidas, todo lo que estudié en vida con la documentalista ecuatoriana Ruth Rodríguez Sotomayor, que habla pues acerca de otras civilizaciones y está documentado científicamente a través de la historia y se tiene que reescribir precisamente este contexto y reaprender realmente quiénes somos, quién hemos sido, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y creo que ahí es el punto de quiebre, donde estos seres han intervenido, han estado en un proceso de acompañamiento, pero no pueden intervenir de una forma totalmente directa. Tenemos tantos avistamientos en zonas volcánicas, tantas evidencias. Hace tiempo, y lo mencionábamos fuera del aire, no solamente estas esferas pues ya se ven físicamente ya más cercanas. Este tipo de esferas, que son las famosas flotillas, ¿no? Se han captado desde la época de los 90. Hace menos de 5 años, precisamente la Estación Internacional Espacial filmó, se transmitió en vivo cómo estaban entrando a la Tierra flotillas de estas esferas, flotillas. Entonces creo que sí debemos de considerar y no echar en saco roto un análisis y no descartar la posibilidad de una preparación. Vuelvo a insistir, no importa, a estos seres no les importa a quién dar la evidencia. Si se la dan a Jaime Maussan, independientemente que sea un objeto televisivo de entretenimiento, de investigación, tiene a lo mejor una misión precisamente de dar a conocer este tipo de eventualidades importantes. Todavía hay que madurar toda esta investigación, pero no se puede acribillar tajantemente que esto sea falso. Hasta el momento pues las pruebas que se han hecho en el Instituto Politécnico y que Jaime ha mostrado al público de la esfera de Buga, pues todavía esto apenas empieza. Entonces no estamos a favor ni en contra. Mi persona está a favor de tener la mente abierta y de madurar los datos, porque cuando la gente estuvo acribillando y desacreditando lo que eran las momias de Nazca, pues mucha gente se ha tenido que tragar sus palabras, y eso es muy delicado, porque crea incertidumbre en la sociedad, cuando hoy debemos de estar mucho más abiertos a una realidad. Lo mismo le sucede a Avi Loeb en este momento. Claro, y una de las cosas, Leo, que quería sacar a la plática es que si bien hemos seguido la trayectoria de varias personas con las cuales hemos platicado, como Sixto Paz, como Salvador Freixedo, como Juan José Benítez, personas que tienen una trayectoria, tienen un crédito importantísimo en esto, pero aquí lo importante es, no se trata de especular, ni se trata de ir con una corriente u otra, sino, como tú dices, tener la mente abierta, tratar de tomar estos temas de alguna manera con una sutileza, con un cuidado, ¿sí?
para no caer ni en fanatismos, ni en tendencias conspiranoicas, ni apocalípticas. Por ahí he estado escuchando mucho en las redes sociales personas que han estado hablando con respecto a estos fenómenos de una manera totalmente catastrófica. Están hablando de los famosos 144,000 sobrevivientes del planeta y que ya viene el juicio final, y realmente es adelantarnos a una situación que psicológicamente ni siquiera es favorable para el esclarecimiento de los temas. Entonces, tengamos en cuenta que se hace un esfuerzo grande por entender lo que está sucediendo, que no tenemos ni la conciencia, ni la mentalidad, ni la moralidad que pueden tener estos seres para poder acreditar si vienen en plan hostil o en plan amigable. A lo mejor simplemente somos simples seres objeto de estudio de ellos y se acabó. Entonces, no dejemos al aire estas posibilidades, sino tomamos en cuenta de que pues no tenemos, o hay muchas cosas muy valiosas que podemos ofrecer al mundo, a los extraterrestres, pero no tecnología, no nuestra supervivencia, no es este concepto fatalista, porque desde que nos conocemos, Leo, cuántas épocas caóticas y apocalípticas hemos vivido. Desde el 2012 que decían que se iba a acabar el mundo, y no ha pasado nada. Entonces, realmente tengamos esta mentalidad abierta y entendamos, como dice el título del programa, entendamos la realidad extraterrestre, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es una serie de especulaciones que tenemos que tomar con seriedad, ¿sí? Entender que ya el hecho de que tengamos series, películas, ya esté integrándose a la cultura popular, ya es un fenómeno que es importante tomar en cuenta. Hay algo muy importante también para poner sobre la mesa, Mauricio, que es precisamente por qué nosotros como sociedad siempre nos estamos cuestionando por qué tanto secretismo por parte de estas civilizaciones. ¿Por qué siempre esconderse? ¿Por qué no entrar en contacto real y rápidamente? Primeramente por un aspecto de que somos parte de un proyecto humano, un proyecto cósmico. No cabe duda, lo hemos manifestado incluso ante ciertos estudios, de que formamos parte de un proyecto genético. Un proyecto genético, ahí se involucra mucho la parte de la conciencia, que muchas veces también la ciencia intenta desacreditar, que cuando hablamos de conciencia, pues ya nos estamos fanatizando precisamente con la parte religiosa, espiritual, y que estamos haciendo de esto un sectarismo, y no se trata de eso. Se trata de hablar de la evolución propia del ser humano y hasta dónde precisamente ha quedado. Entonces no tenemos que entrar en especulaciones de que se va a acabar el mundo, de que nos vienen a invadir, pero sí hay que cuidar precisamente los aspectos cíclicos, ¿no? Lo hablábamos incluso con el abuelo Jesús Fabián, ¿no? Los ancestros ya hacían estadísticas, y dentro de esas estadísticas incluso también se ha desacreditado, ¿sabes? He tenido la oportunidad de tener ese contacto en algunas oportunidades con Juan José Benítez, un investigador intachable, un investigador que para mí es un gran ejemplo, pero él ha obtenido información desde los escritos de Caballo de Troya, que también pues ha sido muy atacado, y ahora con la parte de Gog, ¿no? Este asteroide que presumiblemente se ha detectado y que está pronosticado precisamente para que pudiese impactar en el año 2027. El año 2027, ¿no? Que también lo hablamos con el abuelo Fabián en su momento, es un año muy importante, sobre todo hablar de ciclos, hablar de posibilidades. Pues Gog y los ciclos
los asteroides que se están acercando, como Muamua, Borisov, Atlas, son parte de circunstancias cíclicas. Las civilizaciones también han estado aquí, se han retirado y han prometido volver. Eso lo hemos escuchado en historias místicas, en testimonios de contactados, pero tenemos que filtrar demasiada esta información. Aquí es qué es lo que vamos a hacer como sociedad humana. Planteábamos con el abuelo Jesús en una plática todo este aspecto cíclico. No se iba a acabar el mundo ni entrar a una nueva era en el año 2012. Solamente hubo algunos aspectos astronómicos y una influencia de reflexión. Pero sí, de acuerdo a esta estadística que incluso visualizó, soñó o tuvo estas visiones, Moctezuma Xocoyotzin en el año 1509, acerca de esos 8 presagios funestos, en el atado 9 de este conteo del tiempo, pues nosotros estamos entrando al final del atado 19. O sea, en este momento estamos transitando por una cuenta del tiempo de un atado de 20, pero estamos finalizando el 19. Entonces, si estamos finalizando el 19 y si los eventos son cíclicos, pudiesen acontecer en el futuro, que él los pronosticó en 1509, 10 años posteriores, que es cuando llega la conquista, la llegada de los españoles, la conquista y la caída de un imperio. Entonces pudiese repetirse. Es mucha casualidad que se esté filtrando información de la llegada de civilizaciones extraterrestres que nos van a conquistar. Entonces el pronóstico más posible de un acontecimiento que yo no puedo asegurar que esto no se puede dar, yo digo que no, por las experiencias de contacto y por todo el contexto que he investigado, pero las posibilidades y la ventana se cierra a muchas posibilidades, ¿no? Dentro de esa pequeña ventana, en que entre el año 39, o sea, 2039, 40 y 41, pueda suceder acontecimientos de la llegada de algo o de alguienes, ¿no? O sea, de alguna comitiva extraterrestre que puede ser, no buena, pero también puede ser buena. Otra, los propios asteroides. Habíamos detectado que precisamente en el año 36, 2036 al 40, 41, están detectados científicamente proyectiles que se están acercando peligrosamente a la Tierra. El famoso Apophis, ¿no? Precisamente, que se estaba registrando, que ha pasado, pero puede regresar y pudiese impactar. No es, pues nada casual precisamente esta parte de que incluso hace un par de años se hicieron pruebas en que pues la parte militar de los Estados Unidos envió una sonda a desviar un asteroide para empezar a generar los protocolos de lo que es la defensa planetaria. O sea, ya existe un organismo que se le llama de esta forma, ¿no? Estos protocolos de defensa, te voy a decir en este momento cómo realmente se llama: el Programa de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial, ¿no? O sea, realmente, si se está conceptuando estas posibilidades, digamos, como dice el dicho, si el río suena, es porque agua lleva. Entonces, hay que tomar con pinzas toda la información. Tenemos muchos datos, no de ahorita, lo he mencionado, todo lo que captó el GOES-8 en los años 90 de una nave de 400 kilómetros, toda esta proyección holográfica que se proyectó a partir del año 2020, allí en el epicentro en Guanajuato, donde estabas viviendo, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos mucho de ese tema? Lo que se pudo captar y documenté hace, pues en esos años, de este objeto, no de kilómetros, sino de proporción 4 a 5 veces más grande que la Tierra, que está detectado por los aparatos precisamente del clima espacial, que ese objeto, curiosamente, visto por estas cámaras, por este satélite, tenía un símbolo. Hagan de cuenta que en la parte superior tenía un símbolo, era una estrella,
Lo curioso es que esa estrella sí se tiene interpretación aquí en la Tierra. Es muy parecida a la estrella Lamad que se tiene en un concepto New Age en la parte maya, o la semilla cañil, que simboliza la fecundación, simboliza la fertilidad, la semilla de la vida. Entonces, dentro de los contextos del contacto extraterrestre se habla también de civilizaciones extraterrestres que han sido sembradores de vida, o sea, sembradores de vida en el universo. Y esto nos remite a la ciencia ficción de Star Trek, ¿no? Que a ti te gusta, ¿no? Tanto que son estos embajadores que van ayudando a planetas cuna, ¿no? Que van desarrollándose, que es parte de una sociedad o una agrupación como una especie de cascos azules, ¿no? Lo que es la Federación Galáctica, que también se habla en estos términos del contactismo. Es decir, existen tantas casualidades, tantos datos que coinciden, que vuelvo a insistir, no por este ostracismo, encerrarnos en esta cápsula, en esta ostra de la parte del raciocinio científico, en donde pues solamente nos dicen que como no podemos viajar a la velocidad de la luz, no tenemos esa posibilidad de viajar interestelarmente, pues otra civilización es imposible. Cuando se han encontrado planetas con posibilidad de vida, planetas gemelos. Hay Claro. contactos extraterrestres que hablan de Alpha Centauri, y cuando los proyectos que se han estado realizando de mandar sondas artificiales, sondas teledirigidas, como el Starshot, ¿no? O algunas que precisamente intentan entre los años 2030, 2033 ir a poblar Marte, o incluso mandar una sonda tripulada a Alpha Centauri. ¿Por qué tantas coincidencias dentro del contactismo hacia sitios en donde se asume que hay vida inteligente extraterrestre, y ahora la Tierra y las autoridades quieren enviar sondas tripuladas, ya ni siquiera a la Luna, sino a otras partes para poblar, pues precisamente otras regiones del planeta? Tanto peligro están asumiendo la propia sociedad humana, que antes de morir, precisamente Stephen Hawking decía que teníamos 100 años para poder revertir el cambio climático, nuestras propias conductas, si no tendríamos que abandonar el planeta Tierra. ¿Por qué abandonar el barco? Ahora bien, por eso los programas de contacto desde la era de Billy Mayer, de muchos otros contactados que había mencionado, porque en América se concentró una gran parte de contactismo, solo en América, Y, y hablando desde un contexto de la conciencia. Entonces creo que el mensaje es al revés, es al claro. revés. Y lo que dices, Leo, de que tenemos que aprender de la historia, ¿sí? Esta parte de ostracismo que hay en la ciencia, pues si lo comparáramos a esta parte de la conquista, ¿sí? Es como si los mexicas o la gente mesoamericana dijera, yo no puedo atravesar el mar para ver otras civilizaciones, por lo tanto nadie puede hacerlo. Y lo hicieron y llegaron y nos conquistaron, ¿no? No, y también con lo que hablábamos, todo lo que se investigó a través de la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, es decir, la historia no es occidental de la parte eurocentrista, sino que fue Ah, totalmente al revés. al O sea, revés. el repoblamiento de otras eras que surgieron de otras civilizaciones que se resguardaron en el mundo intraterrestre. Ya no es hablar de extraterrestres. Tú sabes que me he adentrado también al tema del estudio intraterrestre, civilizaciones perdidas. Estas civilizaciones de otras eras y de otros continentes perdidos que no acepta la academia histórica, pero hay muchos remanentes, hay muchas historias, hay mucho legado ancestral, que se dice que estas civilizaciones de estos continentes perdidos ante esta catástrofe planetaria se resguardaron en el mundo intraterrestre, pasaron algunos años, salieron nuevamente a superficie y repoblaron el planeta, pero todo surgió de América. Es decir, la historia nuevamente está equivocada con la parte eurocentrista. Es decir, incluso se decía que no, la evolución no se desarrolló incluso en América,
¿Por qué no había vestigios de neandertales, etcétera, aquí en América? Que porque habían llegado precisamente a través del estrecho de Bering, pues la civilización, y aquí repoblaron el planeta a través de esta migración, eh, pues en el estrecho de Bering. Y se ha probado absolutamente que no es cierto. Pero todavía nos quedamos con ese estigma. Entonces, incluso ese estigma que dicen todavía los científicos, que no podemos viajar a la velocidad de la luz, pues precisamente un científico de la UNAM, ¿no? Miguel Alcubierre, pues hizo todas las ecuaciones. Un mexicano, un científico mexicano de la UNAM, creó toda la estructura científica en la parte teórica de por cómo poder generar una propulsión para que nos lleve a la parte interestelar, que obviamente pues lo adoptó precisamente de esta serie de Star Trek, que es la velocidad warp. Ujú. Entonces, no nos quieran hacer tontos las instituciones. Nos quieren hacer tontos ante documentales, ante distractores, pero vuelvo a insistir, como un mensaje a la sociedad y ante este programa para poder hablar de estos temas, es cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionar a las propias instituciones, pero el mayor mensaje que tienen estas civilizaciones ante esta preparación de ese acercamiento es que no nos vienen a conquistar. Ya lo hubieran hecho desde antes. Por supuesto. Entonces es una preparación. Entonces los elementos que se están acercando, como estos objetos que se están analizando en este momento y que hay que esperar a más resultados para no aventurarnos, pues es una evidencia de que esta preparación también está evolucionando. Vuelvo a reiterar, no nos peleemos con los personajes. Lo que importa es el mensaje, no a quién le están dando el mensaje. De alguna forma, el mensaje tiene que llegar por masas. Así sucede con los contactados. Para eso escogen a una persona que pueda generar un vínculo con la sociedad. Ahora, ¿por qué no generar un vínculo con con un comunicador? Sea como sea, criticable o no, pero que se cumpla un objetivo. Creo que ahí es donde tenemos que tener la mirada. Claro, por supuesto, y sobre todo el hecho de estén al pendiente de que vayan saliendo datos concretos y sean muy puntuales. No se crean todo y esperemos, yo le decía a Leo, vamos a sacar este programa a manera de preámbulo, porque seguramente saldrá mucho material, ¿no, Leo? Vamos a tener mucho material en algún tiempo en el cual sin carreras, sin prisas, estaremos viendo qué sucede con este Atlas, con el Amuamua, con eh, el otro se llama Borisov. el Borisov, ¿sí? Igual vamos a ver qué sucede con la esfera de Bruga y sabemos que el fenómeno electromagnético se ha repetido, entonces también estamos al pendiente de esto. Y pues simplemente que sirva este programa para estar atentos, estar al pendiente y abrir la mente. Eso yo creo que es lo importante, ¿no, Leo? Sí, como menciono desde el principio, son demasiadas aristas y como menciono, ante la sociedad tenemos que estar muy alertas ante toda la intoxicación de información. Como digo, la parte de la academia y de quienes manejan a la academia, no dudo de la ciencia, sino de quién maneja la ciencia, ese ostracismo de no tener la mente abierta y es una parte de enemigo de poder comprender las posibilidades que siempre las hemos tenido, reitero, a nivel histórico, a nivel leyenda, a nivel misticismo. Esto es totalmente real. O sea, no por haber sido testigo estoy creando una verdad tajante, pero obviamente sabes que he hecho investigaciones que se tienen que documentar. Entonces, cuando documentamos, podemos contrastar, y lo importante es contrastar, pero no negar por negar, y porque soy científico, pues llegamos al dogmaticismo. Rupert Sheldrake precisamente había creado precisamente un artículo, este científico que hablaba del centésimo mono, de la masa mórfica, hablaba precisamente de el dogmático, ¿no? O sea, el científico dogmático.
O sea, ¿cómo la ciencia es dogmática? No, sí, ha caído en un dogmaticismo en donde solamente porque dice la ciencia lo tenemos que creer. Pero la ciencia como institución está manejada por seres humanos. Y si está manejada por seres humanos, también hay intereses. Y caer en los intereses es también manipulación. O sea, la información es poder. Y cuando hablamos de conciencia y de tener a una sociedad despierta, que ahí es donde está el real mensaje de todo esto, de todas las aristas que podemos plantear, Mauricio, de todo lo que hemos platicado el día de hoy, está involucrado el desarrollo de la conciencia, una preparación para generar una sociedad mejor. Estamos hablando de eras, estamos por concluir una era. ¿Qué va a ser la siguiente era? ¿Qué van a ser las siguientes generaciones? ¿Queremos ir a poblar otro planeta cuando aquí lo estamos destruyendo? Entonces prácticamente somos una plaga para el universo. Entonces, ¿por qué no generar un retroceso ante una autodestrucción y crear una conciencia de un ser humano espiritual espiritual? O sea, no es un espiritual racional, que ese ha sido el coco, ¿no? Esa ha sido la decadencia que han tenido muchas civilizaciones. Entonces, lo que se trata, pues no frases. Entonces, tenemos que observar el fenómeno con otros ojos, siempre. Claro. Aquí lo importante, Leo, es esta apertura y yo creo que más adelante les estaremos informando cuando tengamos más datos, ya en esta seriedad que manejas de llevar ya las cosas bien estudiadas, bien comprobadas y llevarle la información. Pero de todas maneras yo te agradezco muchísimo, Leo, porque creo que el panorama lo estamos pintando como es, complicado, con muchas aristas, polémico, pero con esta dirección, ¿sí? Y con estas reservas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante y yo espero en cuanto esté listo el material, Leo, tú me dices y hacemos programa. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación y nuevamente reiterar, la investigación es la única forma en que podemos alcanzar las certezas, ¿no? De todo lo que nos está sucediendo. Todas las situaciones de vida por las cuales está transitando la sociedad humana nos tiene que hacer reflexionar, porque estamos llegando a un punto de quiebre de una sociedad humana que tiene que recobrar sus valores, tiene que recobrar su identidad y sobre todo debe de tener una calidad de vida. Por eso, ahora que vivimos tiempos de guerra, tiempos de conflicto, es un llamado a la unidad, un llamado a la paz. Hubo muchos contactados, muchos místicos que trabajaron precisamente en pos por ese mensaje hacia la paz. Y ahora es también lo que estamos haciendo. No solamente la investigación es un concepto filosófico, espiritual, racional, estar documentando, analizar los misterios, el enigma, porque es algo fascinante, es algo increíble, es algo que nos entretiene, sino que es algo que le va a servir a la sociedad humana, sí o sí. Claro, por O supuesto. nos destruimos o generamos lo que es pues el motivo de la vida, seguir transmitiendo esa información. Tenemos que evolucionar. Claro. Por supuesto, y este despertar de conciencia tiene que venir desde cada uno de ustedes, no porque alguien les dice. Eso me queda claro, ¿no? Pues Leo, te lo agradezco mucho. Gracias, gracias como siempre por estar aquí en Wicca Radio México. Y pues espero que en breve nos volvamos a ver con más datos acerca de todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias y saluda a todo el público. Muchas gracias amigos, se los agradezco, espero que les haya gustado y pues esperen la próxima semana otro programa más de Wicca Radio México. Nos vemos, que pasen muy buena tarde, ponme sus comentarios, compartan el programa, se los voy a agradecer. Nos vemos la próxima semana. Hasta la vista.